La gente no lo sabe, pero el calendario más grande del mundo está... aquí. Este es el calendario más grande del mundo. Es una pasada. Hola, gorditi. Hola, tío, ¿qué pasa ahora lo de la historia de Teotihuacán, Pero ahora, ¿cómo vas a explicar todo eso? Yo creo que lo tendría que enfocar como... ¿son las pirámides el sitio más enigmático de México? Creemos que fueron enterrados vivos. Es algo único esto. Porque esta magnífica ciudad fue abandonada 900 años después de su construcción. Vale, quizá muchos de vosotros estáis pensando esta mujer ha perdido la cabeza o ya no sabe qué hacer para poner un clickbait. Pero no cerréis el vídeo porque todo lo que estoy contando es verdad. Todas las pirámides que veis detrás de mí estaban hechas para medir el tiempo. Y lo curioso de esta ciudad es que no se sabe absolutamente nada. Y cuando digo que no saben nada, es que realmente no saben nada. ¿Pero cómo que no saben nada? No saben nada y tú te has hecho un vídeo de 10 minutos. Aquí nos estás engañando. O sea, ¿qué te piensas? ¿Que esto es la isla de las tentaciones? ¿Nos puedes engañar? No. Bueno, a ver, algo se sabe, claro. Pero lo que se sabe es todavía más loco que la poca información que hay. Resulta que estas construcciones ya existían antes de que las visitara David Bisbal. De hecho, son contemporáneas a Jesucristo. Esta ciudad llegó a ser algo así como el Nueva York de México. Era donde todo ocurría, el centro del país. Aquí vivían entre 100.000 y 200.000 personas. Y de un día para otro... así, sin más, desaparecieron. Es como si toda la gente de San Sebastián se marcha sin dejar rastro. Por mucho que investigan, no logran entender por qué abandonaron la ciudad y por qué no hay ni rastro de ellos. Esperad, un inciso. Muchos de vosotros estaréis pensando, seguro que fueron los españoles. No. Esto fue mucho antes de los españoles, fue antes de los aztecas. Lo que sí se han encontrado son túneles secretos que tenían regalos para los dioses. Y diréis, ¿y esto cómo puede ser que los españoles no lo saquearan? Resulta que, ¿veis esto que hay aquí detrás de mí? Esto, bueno, musgo de toda la vida. Pues el musgo empezó a crecer en las pirámides cuando ya nadie pasaba por aquí ni nada y parecían montañas. Y hasta, atención a esto que es muy loco, hasta 1905, 1910 la gente no empezó a investigar aquí, no vinieron arqueólogos. O sea, hasta hace nada nadie sabía nada de este sitio. ¿Nos parece brutal? ¡Wow! Bueno, esto no porque es el musgo, pero... ¡wow! ¿No? ¿Solo yo? No puede ser. La verdad es que estás aquí y flipas, de verdad, porque es muy diferente verlo en vídeo o en fotos a cuando... Sonido del oeste nos ponen. Hay un hombre tocando un instrumento. ¡Hola! ¡Hola! Una flautita, mira. Ay, muchas gracias. El nombre de Teotihuacán no se lo pusieron ellos. Cuando se fueron, llegaron los aztecas y dijeron, pero este sitio, what the fuck, o sea, tú imagínate llegar aquí y ver todo esto. Y dijeron, esto debe ser la casa de los dioses. Y por eso se llama Teotihuacán, porque pensaron que toda esa brutalidad de pirámides gigantescas la tenían que haber creado los dioses. Pero lo más increíble, por favor, dejad que os lo explique antes de que cerréis el vídeo, es que toda esta ciudad, que eran 20 kilómetros cuadrados, era una brutalidad, está creada para medir el tiempo. ¿He acabado lo que tengo que hacer aquí? ¿He acabado yo ya? Has acabado. Pues venga, buenas noches. Estaréis pensando, vale, muy bien, muy bonito, muy emocionada con las pirámides, pero ¿por qué lo llamas calendario gigantesco? Porque a través de las pirámides y del sol y de los templos que crearon y a través incluso de la lluvia, ahora os explicaré por qué, ellos estudiaban los cuerpos celestes y luego podían de alguna manera traquear el tiempo, medir el tiempo que estaba pasando. No lo estoy explicando bien, ¿a que no? Mira, vamos a hacer una cosa. Judith, ¿del futuro? No. Siento, te ha tocado. No. Bueno, pero es que con la voz en off y tal queda mejor. Que no yo aquí así como con... estoy nerviosa, tartamudeo... Tómate un descepal. Vale, gracias. Espera, ¿y puedes poner una música así como de aventura? Una música de aventura ahora. A ver... Vale, a ver qué te parece esta. Vale, genial, gracias. De nada, sabía que te iba a encantar. Estaba a puntito de poner Papá Levante. Es de locos la pasión que los teotihuacanos sentían por la astronomía, y más loco es el porqué. Para que os hagáis una idea, ellos sabían exactamente cuándo empezaba la primavera, porque el día del equinoccio, el primer día de primavera, el sol aparecía exactamente por el centro de la pirámide del sol. Es decir, lo tenían todo estudiado. De hecho, si miras cómo estaba construida la ciudad, las pirámides, las casas, todo se debía a la astronomía. Pero, ¿cómo lo hacían y por qué? Este patio que veis detrás de mí, este patio en realidad es increíble. Este patio se utilizaba porque cuando llovía,
arriba lo tenían así un poquito más bajo porque se quedaba ahí el agua, y al quedarse ahí el agua ellos podían estudiar todas las constelaciones y así podían medir el tiempo de una manera más optimizada. Estas columnas que veis aquí que no tienen color, cuando vemos templos siempre lo vemos sin color, como color piedra, ¿no? Pensamos, y estamos en el colegio y todas las esculturas que vemos, esculturas griegas, las iglesias, todos son siempre color blanco o color así como sin color, ¿sabes? Como color piedra. Y aunque lo imaginemos así, eso es súper equívoco, porque en realidad estas columnas eran súper coloridas. Todo esto estaba lleno de pintura, o sea, todo tenía mucho color. Y lo mismo pasa con las esculturas griegas, con las iglesias, con los templos griegos. Todo en realidad era súper colorido, no era blanco. Soy tan flipada, te lo juro, con el arte. Y ¿alguien me explica qué le está pasando a mi flequillo? Es terrible. Vale, muchos de vosotros estaréis cuidado con esto, voy a matar a alguien. Muchos de vosotros os estaréis preguntando que para qué querían calcular el tiempo si tampoco iban a hacer gran cosa. Lo que la gente no sabe ahora cuando visita las pirámides es que uno de los motivos por los que medían el tiempo era para poder hacer sacrificios. Toda esa civilización que os habéis imaginado súper linda y bonita y todo el mundo conviviendo, mentira. Pero bueno, era así, quiero decir. ¿Sabes? Hay mucha gente que se dedica como a romantizar el pasado y no hay que romantizarlo. El motivo por el que le había llamado calendario es porque sí que es verdad que medían el tiempo a través de las pirámides y del agua, lo que hemos visto, pero el motivo realmente de la ciudad no era tanto como calendario, sino era para adorar a los dioses. ¿Y por qué en forma de calendario? Porque eso les permitía ver cuándo llegaba el momento, el día exacto en el que ellos tenían que hacer un sacrificio. Y los sacrificios no eran solo de animales, también eran de personas. Creemos que fueron enterrados vivos. Vale, todo el paseo que veis aquí, todo esto, los aztecas lo llamaron como el paseo de la muerte. Los aztecas eran tan inteligentes que llegaron aquí, vieron este paseo, vieron las pirámides y pensaron, vale, aquí mataban a gente y las pirámides están llenas de gente muerta. Y así es. ¿Perdona? Tétrica, sí, es que ahora soy gótica. Yo a las 8:15 me voy y me visto de negro. Y me pongo aquí de todo. Soy gótica. De hecho, en la pirámide del Sol, aquí lo hacían tan grandes para estar más cerca del dios cuando había que hacer algún tipo de sacrificio y tal. En esta pirámide la gente no lo sabe, pero hay cientos de personas enterradas. Dato de color. Sabéis que esta pirámide tiene casi, creo que 300 escalones o más de 300 o 260 y algo. Pues nada, tenemos que subirla, así que 1 y 2. Nada, la mierda, no lo hago. 1, 2... Ya me he cansado. Me he cansado, de hecho. Bueno, hemos subido 20 escalones, ahora un descanso de 20 minutos. Estamos como a 8 o 9 de enero y dejo aquí constancia de que no voy a hacer más cardio en todo el año. Al camino voy, no hay nadie a mi lado, no habrá problema hoy. De mí ya se han burlado. Cuando te digo ahí nomás, es ahí nomás. ¡Lo hemos conseguido! Estoy aquí sentada, disfrutando de las vistas, respirando y miro al horizonte y me pregunto, ¿qué habrá sido de Papa Levante? Bueno, aquí arriba, con estas vistas y sintiéndome un poco Jack en Titanic antes de morir, voy a dejar el vídeo aquí. Y nada, quería deciros que si os ha gustado, dale like, suscribiros y nos vemos en el próximo. Adiós. Pero en serio, ¿qué ha pasado con Papa Levante? Suddenly, the world I used to know, I see it differently. You woke me from a dream, now here's reality. Baby, baby,